Aleluya. Bendecidos, bendecidos a todos. Aleluya. Bueno, esta noche tenemos algo tremendo, tenemos algo especial para cada uno de ustedes. Y ya pronto verán la cámara. Aquí tenemos al pastor Jesús Magaña. Santo Dios, sí, Bendecidos. sí. Bendecidos. Saludos, aquí estamos. Y bueno, él también va a estar compartiendo algo rapidito y porque lo que vamos a estar hablando es algo en la línea de su ministerio y pues como estamos hablando en tiempo pues atrás, hemos estado hablando sobre servir, ¿verdad? Y el servicio es algo importante para cada uno, para cada persona, porque realmente no se trata de solamente el seguidor de Cristo que es servidor, sino un servidor tiene que estar sembrado en el corazón, porque una vez que tú sigas a Dios, que tú es servirle a Dios, porque eso es lo que Dios desea. Por eso es que dice la palabra, amar a Dios con todo tu corazón, pero también dice servirlo a Él. Entonces tenemos que servirle, tenemos que adorarle y glorificarle. Pero hoy en este día vamos a estar hablando sobre algo bien tremendo eh, y es en base a la línea del evangelismo, pero puse el título de esta clase como escuchando al Espíritu Santo, escuchando al Espíritu Santo. Entonces, pero antes de yo entrar en profundidad, quiero que pues igual pastor salude y pues darle lo que el Señor pues trajo en tu corazón, lo que realmente tú, cómo nació el evangelismo en tu vida, o sea, qué es lo que tú quieres Claro que traer. sí, yo quiero compartir lo que Dios ha hecho en mí, claro, porque Dios es Jesús, es realmente claro cuando Él habla, Él pone propósitos en cada uno de nosotros y este es uno de los propósitos que Él ha puesto en mi corazón y yo sé que ha puesto este mismo propósito en muchísimos, en todos más bien dicho, porque el ministerio que ha puesto en mí en hablar, predicar, de evangelizar, pastor, fue base a un versículo bíblico que yo leí en un momento y Dios, el Espíritu Santo, activó algo dentro de mí que fue algo espectacular. En Mateo 4, del 18 al 22, puedes seguir leyendo, donde llama a Pedro a que dejen las cosas que están haciendo y se vengan con Jesús, porque Él los iba a hacer pescadores de hombres. Entonces a eso, desde ese momento, Dios puso una inquietud en mí durante mucho tiempo y Él nunca me dejó. Él quiso que como que me activaran eso y dentro del servicio que yo ya prestaba en el Señor en la iglesia para Jesús, se activó esto nuevamente y es algo que queremos compartirles para que esto crezca, que es realmente un propósito que quiere Dios para nosotros, para todos. Es muy bello, ¿no? A mí me parece espectacular realmente servirle al creador de nosotros, al Rey de Reyes, imagínense, porque si uno se pone a, a servir al presidente de los Estados Unidos, uno se sentiría importante, pero cuando uno como que meditas en eso, de que tú estás sirviéndole al creador, o sea, realmente es algo que te vuela los fusibles, a veces que es tan sobrenatural que a veces no lo creemos tan con la importancia que le tenemos que tener, ¿no? Y es algo bello, realmente yo creo que la clase o lo que le vamos a compartir entre el pastor Claro y yo, se va a ir desarrollando, vamos a ir hablando respecto al Espíritu Santo de qué hablar y espero que sea de bendición, que yo lo sé y se pueda ministrar, ¿ok? Bueno, muchas gracias también por estar ahí y por su tiempo, porque hoy es un día de bendición y es un día de revelación, amén. Amén, amén. Bueno, la verdad es que lo que el Señor hace, ¿verdad? En nuestra vida, tenemos que testificarlo, tenemos que decir algo de Él en respecto, porque si el Señor toca una vida,
¿cómo, por qué no? ¿Por qué no contarlo? ¿Ves? Si una persona es sanada, testifica de su sanidad. Eh, y yo puedo ir más lejos. Si yo soy tocado en una manera, vamos a decir, o si gano un dinero y de pronto pues un montón de dinero, que yo voy a hacer, yo voy a darle la noticia a todos mis amigos. Mira, me gané esto, me gané lo otro. Entonces, esas cosas pequeñas que realmente son cosas en lo natural y no es que Dios lo hizo, pero cuando Dios hace algo en nuestra vida, qué pena que muchas personas se quedan callados y no lo dicen, ¿ves? Pero quiero saludar a todo el mundo que está ahí conectado. Saludos, saludos, saludos a cada uno. ¿Cómo le van? Recuerda que esto es dinámico, entonces, a vez en cuando voy a estar tirando unas preguntas y que prepárense porque el Señor, pues, así como ustedes los contestan, también yo pues recibo también y los demás que van a estar escuchando esto, porque pues esto va a estar en puesto en YouTube y las personas también van a estar escuchando de lo que el Espíritu Santo tiene en nuestro corazón para enseñarles, ¿ok? Bueno, pues comencemos con la palabra en el libro de Juan, capítulo 16, verso 13 al 14. Juan 16, 13 al 14. Y también acuérdense que todo lo que vamos a estar hablando también a las personas que esto es importante porque el día 3 de julio es un día importante porque ese día vamos a las personas, vamos a evangelizar. Por tanto, esta clase es beneficial. Esta clase es importante para ti porque esto le vas a sacar el jugo de esta clase, ¿ok? Entonces, comenzando dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo te guía a la verdad, ¿ok? Hasta ahí estamos. Entonces dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí mismo, ahí en esta misma escritura, está hablando de que el Espíritu Santo es el que va a declarar la verdad. Amén. O sea, no somos nosotros, simplemente lo que él usa es el corazón, la boca, el conocimiento, la sabiduría, y el Espíritu Santo es el que te da esa palabra dentro de ti. ¿Ves? Porque él lo que va a hacer es que va a hablar lo que oye. ¿Y qué cosa va a escuchar? ¿Qué cosas el Espíritu Santo va a escuchar? ¿Usted cree que está hablando de que él oyere cosas en el mundo? ¿O tú crees que él va a estar escuchando del corazón de su Padre? Amén. ¿Verdad? O sea, es el corazón que Dios que es el corazón de Dios. Por eso es que cuando una persona dice, no me interesa, entonces uno dice, pues no interesa las vidas, no te interesa el corazón de Dios. O sea, cuando una persona viene y me dice, pastor, yo no estoy de acuerdo de lo que está predicando aquí. Imagina, si alguien viene a mí y me dice eso, dice, pues entonces usted no está de acuerdo con lo que Dios quiere hacer en una vida. Usted no está de acuerdo en lo que es ganar vidas. Usted no está de acuerdo con la palabra que Jesucristo habló. Por tanto, usted no me está diciendo que está de desacuerdo conmigo, sino está de desacuerdo con lo que dice Jesús. ¿Ves? Porque es lo único que yo predico. ¿Ves? Entonces, el Espíritu Santo es el que da convicción. El Espíritu Santo es el que hace todo. ¿Ves? Porque dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os la hará saber. Entonces, el Espíritu Santo está tomando de lo que está en el corazón de Jesús y Él va a glorificar a Jesús. O sea, por eso es que el Espíritu Santo habita tremendamente en nosotros. Ok, entonces,
Otra escritura está en Marcos 16, verso 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. Y, y si otra persona ahí me puede buscar Ezequiel 3, 17 al 19. Ezequiel 3, 17 al 19, ok, me lo puede buscar. Y entonces voy a pedir al pastor Jesús que me pueda leer Marcos, como ya está allá arriba. Lo puede leer de ahí o lo puede buscar ahí. Ok, Marcos 16, 15 al 18. Ok, aleluya. Estamos, santo Dios. Amén. Aleluya. Bendecidos a todos que están entrando. Amén. Seguimos en la lectura del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Entonces, cuando leemos esta escritura, tú sabes que la controversia es que muchas personas dicen que esto fue solamente para los discípulos de Cristo y que eso no aplica a nosotros. Pero sin embargo aplica, porque Jesucristo se lo estaba diciendo a todos, a los discípulos. Entonces, si usted es un seguidor de Cristo, eres un discípulo, ¿cierto? Entonces, entonces ahí es un mandato. Un mandato le está diciendo específicamente a todos. Y entonces, fíjate que esta escritura embarca todo, porque hay otras escrituras que Jesús habla de que ir a predicar el evangelio, pero también en el Nuevo Testamento, o sea, en el libro de Hechos, habla de testificar a Jerusalén y todos esos lugares específicos, ¿verdad? Porque es específico la tarea que le dio los discípulos. Pero esto no es solamente una tarea en un lugar, sino está hablando al mundo. Porque dice, y por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjate que no está hablando de predicar a los cristianos. Porque eso es otra cosa, ¿verdad? Claro. A veces nos convertimos tanto que le predicamos tanto a los creyentes, pero sin embargo la palabra nos habla de que tenemos que predicar a las criaturas. O sea que criatura es una persona que no ha recibido a Cristo todavía. Exactamente. ¿Ves? Exactamente, eso es. Y entonces dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque Jesús puso ahí el que creyere. ¿Por qué? Porque tú le vas a predicar el evangelio. Y la persona tiene que tomar la decisión. Es la persona que va a decidir a entrar a este nuevo mundo espiritual. Y pues así hablando del resto, pues que te está dando una autoridad. ¿Ok? ¿Alguien me puede leer Ezequiel 3, 17 al 19? Yo lo tengo ya, pastor. Amén. Juan Esteban, bendecido, dale ahí. Bueno, damos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, os amonestaréis de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Interesante. Porque aquí en el libro de Ezequiel
¿a quién le está dando la, la tarea? O sea, lo que la demanda. ¿A quién se lo está dando? A, a ti, ¿verdad? A nosotros. Ujú. O sea, se nos está dando a nosotros esa tarea. O sea, porque aquí está diciendo que Dios está hablando algo. Él está diciendo algo. Él está diciendo de que, mira, arrepiéntete, porque si no va a haber muerte. Básicamente esta escritura está hablando de eso mismo. O sea, Dios mismo está diciendo, si yo dijere, o sea, que si yo estoy diciendo de que, mira, esta persona va a morir, pero a, el mismo Dios le está eligiendo a la persona, a ti y a mí, para decidir, declarar la palabra a una persona que Dios mismo te está diciendo de que esa persona necesita salvación. Y si tú no se lo predicas, dice la palabra aquí que la sangre de esa persona, si muere, va a ser demandada de tu mano. Es una carga impresionante. O sea, porque en estas tres escrituras que acabamos de leer, lo que quiero es que tenemos claro que la evangelismo no es un embeleco, no sé si esa palabra lo entiende, un embeleco de la iglesia. Algo que se inventó la iglesia, ¿no? No, no se inventó la iglesia. Aquí está. Me permite Ah, compartir sí, este claro. versículo. Les voy a compartir una cita bíblica que es lo que el pastor prácticamente está hablando y está en Mateo 24:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, aquí la última expresión de hasta el fin del mundo es hasta que se acabe, no es en aquel tiempo, porque unas personas, como usted le decía, Ajá. que solamente es en el tiempo de los apóstoles. Si era así, realmente aquí está tumbando ese argumento que esa gente se pasa diciendo que solamente la potestad se le está dando o la autoridad a los apóstoles, porque esto es hasta el fin del mundo. Hasta el fin Y del el mundo mundo. todavía no se ha acabado, si nosotros seguimos aquí, tenemos que ir por el mundo y predicar y hacer discípulos, o sea, es traerlos a salvación y hacer discípulos. Es que no solamente es ir y traer una vida, sino que trabajar con ellos para que esos mismos, así sucesivamente, se enseñen y vengan a traer las nuevas del Señor para que vengan a salvación. Pero en la última frase, tomando el argumento que puedan levantarse, que solamente que fue con los apóstoles, aquí está. Realmente es hasta el fin del mundo. O sea, tenemos que predicar hasta el fin del mundo porque el Señor está con nosotros en todo momento. Amén. Amén, amén. Eso es tremendo, porque lo que Jesús él lo está demandando. Y fíjate que es una promesa, es una de las promesas que Jesús dijo. Claro. O sea, yo voy a estar contigo, porque Él quiere que nosotros prediquemos y le enseñemos y hacemos discípulos a las naciones. Pero hacer discípulos significa que tenemos que predicar el evangelio, ganar las vidas para entonces ser los discípulos. Claro, sí. Ok. Y entonces es importante. Entonces, ¿cuán importante es el evangelio para Dios? Yo creo que es el número uno porque es lo que vino Jesús a hacer. No, acabamos de leer, o sea, acabamos de leer la importancia. O sea, Dios está diciendo que si tú le predicas o si tú le dices, vas a salvar tu alma. ¿Qué responsabilidad tan importante? O sea, porque si Él me está diciendo a mí que si yo hago estas cosas, mi vida va a estar salva. O sea, yo voy a estar tranquilo, en otras palabras. Porque dice salvar mi alma significa que voy a tener una conciencia, una vida, un alma, un corazón lleno de entusiasmo. Porque sé que una persona recibió vida. Wow, esa es la importancia. O sea, Dios nunca hizo al hombre para perderlo.
Por eso es que la gente no entiende por qué Dios permitió que el hombre pecare. Es que Dios no lo permitió. Por eso es que llegó el castigo al hombre. Dios nunca lo permitió. Lo que pasa es que Dios nos ha dado a nosotros la libertad para escoger la vida o la muerte. ¿Ves? La vida o la muerte. O sea, que eso es la importancia de esto. ¿Ok? Porque Dios quiso que el hombre sea perfecto. Entonces, como el hombre, pues, obviamente fue imperfecto por la decisión que tomó, Dios tuvo que hacer algo. Tuvo que enviar a su propio hijo, un hombre perfecto, para que todo regrese a la normalidad. Entonces, pero Dios no lo puede hacer desde el cielo. Él necesita vasos como tú y como yo, ¿verdad? O sea, para Dios, tú eres importante. Y el mundo es importante para Dios. Y Dios quiere que toda criatura regresen a sus manos. ¿Ves? Entonces, el caso es que se necesita una voz. Es una voz, tu voz, tu voz. Y mira, esto es una escritura interesante que está en el capítulo 10, verso 14. Una escritura bien interesante. Lo puedes escribir, lo voy a leer para resumir el tiempo, para que podamos hablar un poco más de esto. Romanos 10, 14 al 15. Y mira cómo comienza esta escritura, como una pregunta, pero directa. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, que cómo tú vas a invocar a aquel en cual no han creído. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea que la persona nunca va a recibir a Cristo si no lo ha escuchado. Y necesita escucharlo. Y pues una persona espiritual o a una persona cualquiera puede decir, no, pero Dios le puede hablar de Dios, porque se ha escuchado personas donde dicen, sí, yo recibí a Cristo, yo solo en mi cuarto. Ok, pero ¿cómo tú sabías que era Cristo? Alguien te lo predicó. En una manera lo escuchó. ¿Ves? Porque ese es el caso. O sea, Jesucristo es tremendo. O sea, Él sí aparece, pero también aparece porque alguien le predicó el evangelio. ¿Ves? Alguien tuvo que saber y conocer de quién era. O sea, Pablo, cuando fue confrontado con Jesús mismo, y fíjate, Pablo fue después de que Jesucristo murió. O sea, que Pablo no sabía nada de antemano. Pero ¿cómo le escuchó? Porque sabía que había un Jesús. ¿Ves? Entonces, él escuchó por medio de los mismos enviados por Jesús. De los mismos enviados, o sea, de Juan, sí, de Esteban, de Juan Esteban, no, de Esteban. De Esteban, o sea, que cuando Esteban estaba presente. Es cierto, es verdad. Entonces, él escuchó de Jesús. Y ahí era el Espíritu Santo, así como quiere usarnos a cada uno de nosotros, estaba usando Esteban. Él estaba hablando de la salvación, del reino de los cielos, no estaba hablando de reino, hablando de la evangelización, de predicar las buenas nuevas. Y bueno, a raíz de eso, aunque el fin de Esteban no fue muy bueno allá, porque terminó su propósito con el Señor, pero a raíz de eso hubo un hombre que fue Pablo, en ese momento Saulo, que era un acosador, era el perseguidor de la iglesia, que quizás en estos momentos también nos encontremos perseguidos por estar predicando, pero no sabes si tú lo que estás hablando en ese momento, a esa persona, aunque no hayas, según lo que tú hayas visto, naturalmente pudo haber sido, no hubo un efecto en él. Pero Esteban, lo que él estaba predicando, activó algo en él que ni siquiera él lo supo. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, lo que nosotros podemos predicar sin que pensemos de que no me escuchó, si me escuchó, lo que no tenemos es
Y qué hacer es callarse, ¿no? Tenemos que ser esos vasos, como usted lo dijo ahorita, pastor, y hablar, llevarles ese líquido, ser nosotros, llevar la palabra de Dios, que sea ese vaso, y lo que está dentro es el Espíritu Santo, la palabra, la esencia, y poderles dar a beber esa agua viva, ¿no? Amén. Amén, amén. Y mira, continúa la escritura diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ves? ¿Y cómo predicarán si no fuere enviados? Exactamente. O sea, que es lo que está hablando aquí es que para tú poder predicar tiene que ser enviado. Y entonces, esa escritura, yo creo que hay muchas personas que lo toman tan a pecho y están esperando que el pastor los envíe, cuando realmente no es el pastor que lo envió, sino es Jesús que lo está enviando. Es el Espíritu Santo que le está enviando. O sea que no esperen por el pastor enviarlo a predicar. No espere por un evento como el día 3 para predicar. Comienza desde ahora. ¿Ves? Tiene que comenzar ahora. ¿Ok? Entonces, le toca a ti, le toca a mí hacerlo. Tenemos que hacerlo. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Y fíjate, ¿por qué en 2 en 2 y por qué no 3? ¿Por qué no solo uno? Y a ver, ¿alguien me puede contestar? ¿Por qué Jesús envió en 2 y no 1 o 3? ¿Alguien me puede contestar esa? Bueno, porque dice que si uno cae, el otro lo levanta, dice la palabra de Dios. Así es. Entonces, como para tener apoyo el uno del otro. Eso mismo es. O sea que Y la autoridad espiritual. hay una autoridad. O sea, imagina, ¿andarán 2 si no estuvieran de acuerdo? Y si uno echa a correr 1000, 1000, o sea, de 2 en 2, Jesús no se equivocaba. Hay una autoridad sobrenatural, poderosa ahí. Así mismo es. O sea, tomando Marcos 6, 7, podemos ver también esto mismo. Pero fíjense que es poder y autoridad. O sea, que lo primero que tenemos que tener es el poder y la autoridad. Somos enviados, pero Jesús dice en Marcos 6, 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea que es importante siempre tener 2 personas. ¿Por qué tú crees que un matrimonio funciona tan poderoso? Porque los 2 están de acuerdo. Porque Dios siempre quiere buscar 2 personas que se pongan de acuerdo. Y eso es la autoridad. O sea, la autoridad sobre los inmundos, o sea, autoridad, poder, necesitamos eso. El Espíritu Santo viene sobre nuestra vida personalmente. Y sí lo podemos hacer en una, si yo estoy en mi trabajo, si yo estoy en un lugar o cualquiera, y hay una persona que tengo que predicarle o darle la palabra o ministrarle, yo lo puedo hacer. Pero el poder de 2 personas para predicar específicamente el evangelio es extraordinario. Por eso debe de ser 2 personas, porque uno protege al otro. ¿Ves? Y en Lucas capítulo 9, verso 1 al 2, también dice en Lucas 9, 1 al 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Y dice, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el evangelio de Dios y sanar a los enfermos. ¿Ves? O sea que esa autoridad, ese poder que los envió a todos para hacer esto específicamente. Este es el evangelio. ¿Ok? Lo segundo es que Jesús específicamente le dio instrucciones para este evangelio específico. Y lo podemos aplicar en el evangelio personal, lo podemos aplicar en el evangelio, o sea, en el evangelismo que vamos a hacer,
eso es aplicable en todas las áreas, porque específicamente Jesucristo les dijo que no llevara nada por el camino. Y eso es una cosa importante. O sea, ¿por qué tú crees, Jesús, que Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos que no llevara nada en el camino? Bueno, hay varias cosas que yo puedo aportar ahí. Yo creo que, porque cuando uno se apoya en lo que uno puede llevar para hacer lo que el Señor va a hacer, uno se puede vanagloriar o yo lo hice por mí mismo, no. Realmente lo que tú necesitas para ir a evangelizar ya está dentro de ti. Simplemente es ir con tu compañero, ir y por sí que abrir la boca, disculpa la palabra, pero es abrir la boca, y eso es lo único que necesitas, porque no necesitas otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Lo que sea en lo que tú te puedes respaldar, sin lo que digas y todo lo que la palabra especifica. Esa es una de las cosas que uno puede hacer. Y además que el Señor te respalda. Si tú vas a necesitar algo, ahí mismo, o sea, el Espíritu Santo se va a manifestar para, si tú necesitas algo, no fue que tú lo trajiste, sino que alguien, el Señor usó para dártelo, X cosa, que puede ser un escenario. Sí, claro. Es específicamente lo que tú acabas de decir ahorita, que es para que la persona no diga yo lo hice, Eso ¿ves? sí. O mi dinero lo hizo, o esto lo hizo. O sea, que básicamente es totalmente confianza en que Jesucristo, que el Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Jesús le dijo, esto está en Lucas 9:3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Entonces, lo vamos a decirlo cada uno, pero vea cuál es el propósito de cada cosa. Porque él mencionó esas cosas específicas, porque él simplemente dijo, no lleves nada. Yo creo que está claro, ¿verdad? No lleves nada. Claro. Pero él específicamente le dio estas cosas porque son simbolismo de algo específico. ¿Ok? El bordón es un bastón, es la identidad personal de una persona. Una persona con un bastón tenía identidad porque tenía algo específico que podía usarlo. ¿Ves? Eso llama lo que es. O sea, es lo que hace la persona, como su trabajo. Si es un pastor, sabía qué tipo de bordón era. Si era o sea, cualquier, o sea, Moisés tenía un bastón, ¿ves? Porque se veía que era un príncipe, ¿ves? Y el bastón de él era específicamente eso. Entonces, por eso es que algo que tenemos que ver, que no lleves tu persona envuelto. O sea, deja que el Espíritu Santo lo haga. Claro, exactamente. Si no es O obra sea, tuya, que eso, no es sí. obra tuya, en otras palabras. Eso es lo que él estaba diciendo aquí. Claro, en otra escritura habla de que sí lleva el bordón, pero es por razones dependiendo de dónde tengan que caminar. Pero aquí específicamente lo que está hablando es esto. Alforja. ¿Qué es una alforja? Es un bolso. Como un bolso específico que se pone por así alrededor. Tamburero le llaman, no sé, por ahí. Tamburero. Sí. Que se pone así, pero en ese bolso, en esa alforja, era una bolsa donde se podía llevar dinero. Se podía llevar dinero. Y entonces lo que Jesús les decía era que no eres enviado para pedir, sino dar. O sea, usted no va a ir enviado a predicar el evangelio para pedir dinero. Y qué pena que hay muchos ministros allá afuera que solamente pues piden dinero para evangelizar. Y eso es otra cosa, ¿ve? Eso es otro tema bien fino que hasta se puede hablar hasta otra hora. La otra cosa que habla aquí es pan. Pan. Porque una cosa es suplir la necesidad de una persona, ¿ves? Y otra cosa es dependencia de él. Porque Jesucristo dijo que yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá
jamás. O sea que lo que Jesús está diciendo, no lleves pan, no te lo lleves para traer, para darle al hambriento. Lo que él está diciendo es que ellos tienen que tener hambre de Jesús, no del pan natural. ¿Ves? Y también específicamente para la persona sigue siendo dependencia. Sigue siendo dependencia. Porque dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Poderoso, ¿verdad? Entonces, otra específica que cosa habla es dinero. Entonces, en este caso, el hombre siempre busca en la iglesia que le suple la necesidad. Y tenemos que cambiar el concepto de que es la iglesia que le tiene que suplir la necesidad de la gente. Es Jesús que lo hace. Nosotros somos servidores, tenemos suficiente, le damos. Pero no es la iglesia que la persona que tiene esa equivocación, porque ¿cuántas personas van a la iglesia para buscar que la iglesia le pague la renta? Hoy en día hay muchas personas caminando por Kissimmee, por Orlando, pidiendo, y gente saludable, que ahora hay mucho trabajo, pero sin embargo están buscando que la iglesia le suple. Eso lo hemos tenido mucho. Una persona que venía casi toda la semanal, y lo único que venía era para eso. Olvídate de la palabra, yo quiero esto. Entonces, qué pena, porque la persona necesita a Cristo, necesita escuchar la palabra del Señor. Entonces, Jesús específicamente le dijo, no lleves dinero, porque había otras ocasiones. Una ocasión fue Pedro. ¿Qué Pedro hizo cuando fue a una persona que le estaba pidiendo limosna? Yo no tengo dinero, o sea, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo es pan. Jesús. Lo que tengo te doy. Eso es lo que es Cristo lo que él tenía. Lo que hay que ofrecer, ¿no? Es lo que tenemos que ofrecer. ¿Ves? Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener cuando vamos a una persona a predicar el evangelio. Y la vida le cambió a ese hombre. O sea, desde ese entonces, quizás como todas las personas que han venido a la iglesia, que vienen solamente a que uno le supla, pero realmente va a venir un cambio y es una estrategia también de predicación para llegarles. Sabemos que él quiere depender de esto, ¿no? Pero hay que enseñarles, como dice la palabra, ¿no? Que hay que ser los discípulos, o sea, hay que enseñarles de que eso no es lo que él necesita, lo que necesita es la palabra de Dios. No pan ni agua, sino que como ese momento el paralítico que estaba afuera del templo, ¿no? ¿Qué tal si le hubiera Pedro dado dinero? Él haya seguido ahí tirado. Yeah. Pero sin embargo, Pedro le dijo, no te voy a dar dinero, te voy a dar lo que necesitas en verdad. Lo que necesitas es que te levantes en el nombre de Jesús y sigas para adelante con tu vida. Y dejes de estar pidiendo aquí, no tienes que estar pidiendo aquí. Exacto. O sea, porque Pedro aprendió eso cuando Jesús le dijo, le habló, le enseñó a sus discípulos qué hacer. ¿Ves? Y cuando ellos fueron en el camino, entendieron que, oye, yo no necesito esto. O sea, lo que necesito es darle la palabra, es predicarle el evangelio. ¿Ok? Tenemos que regresar a la enseñanza que Jesús enseñó. O sea, tenemos que enfocarnos ahí. O sea, que por eso es que las personas tratando de convencer a la iglesia de que, ay, mira la iglesia, y mira, ¿y dónde están los pobres? Y mira, y esto, lo otro. Pero el evangelio, una vez que la persona reciba a Cristo, va a recibir también los beneficios que Jesús le da. Exactamente, es que Jesús capacita a todo hijo de él. ¿Para qué? Para que prosperen, para que sean hombres triunfadores, pero no quieren venir a él. Como en una ocasión a mí me pasó de dar a una persona en la iglesia, llegó una persona a la iglesia y me pidió y yo no le di, yo no sentí darle. No sentí darle nada, sino que digo, si quieres oramos. Digo, él no quería oración tampoco. Y pues lo que me viene saliendo, el hombre empezó a vocear desde lejos.
pero mire que esto y lo otro, que es pastor, que se viste bien, que si que están para ayudarlo a uno, y él está equivocado. Aunque él me haya dicho todo eso, yo le dije lo que tenía que decir. Exacto. Tú no necesitas de eso. O sea, si vienen insultos por haber dicho la verdad, tú de alguna manera, tú sembraste algo en él que en algún momento dará su fruto. O sea, uno se puede enfrentar a ese tipo de situaciones. A mí me han insultado, o sea, porque cuando yo no siento darle a una persona, porque yo también, ahí esos momentos, ¿no? El Espíritu Santo te tiene que decir ayuda o no ayuda. Yeah. Ha habido varias ocasiones donde me han dicho de cosas a mí, pero eso no me para de seguir declarando la palabra de Dios. Así es, así es. Wow, tremendo esto. Y la otra ocasión que habla, que me acuerdo de la palabra donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, que mientras yo confío en Él nunca me va a faltar. ¿Ves? Y esa es la estrategia que tenemos que llevar a las personas. ¿Ves? Si te toca, si quieres, si quieres darle, pues le da, pero el evangelismo se trata de que estamos presentando un evangelio que es Cristo, cristocéntrico. Es Jesucristo el que le va a suplir, es Jesucristo el que le va a dar la palabra. Cuando se trata de evangelismo, ahora, si en otras ocasiones tú te haces amigo o la persona, y empiezas a hablar con la persona, entonces ahí es otro tema, ¿ves? Porque entonces ahí tú empiezas a entenderle la necesidad y le muestra el camino que tiene que andar, ¿ves? Porque es eso, eh, hay que enseñarles a pescar. Exactamente. Hay que enseñar a pescar, no darles el pescado. Quizás se les puede dar el pescadito la primera vez, pero hay que traerlos a enseñarlos a que ellos pesquen. Eso es una cosa que se aplica hasta con los hijos. Yo con mis hijas lo aplico. O sea, si ellas quieren algo, yo creo que es haciendo las discípulas, ¿no? Yo como que en mi casa, o sea, yo les enseño, les doy lo que necesitan, pero las enseño para que desde ahorita, desde chicas, ellas no dependan de las cosas, sino que dependan de ellas mismas, dependen de lo que el Señor les sirve, ¿no? O sea, hasta ahí podemos aprender los hijos también. Amén, amén. ¿Ven? Entonces, otra cosa que mencionó Jesús que no llevar en el camino fueron 2 túnicas. ¿Y por qué específicamente dijo Jesús que no llevara 2 túnicas? Me llama la atención eso. ¿Por qué no llevar 2 túnicas? Eh, la cosa es, hermano, que en el tiempo había mucho frío. Cuando era de noche, hacía frío. Entonces, pues, la túnica era la misma túnica que los mismos soldados estaban, porque era una túnica, o sea, de una pieza completa. Pero Jesús tenía una túnica especial que era tan caro que ellos estaban tirando suerte para ganarse el que quería. Pero específicamente, bueno, puedo decir esto específicamente porque cuando tenemos una túnica, pues es tuyo. Cuando tienes 2, ya es como que es demasiado. Entonces Jesús está diciendo, no te lleves 2 túnicas. Sin embargo, ni siquiera te está diciendo, no lleves ni una, no lleves 2. Esto me habla realmente de la humildad, de ser humilde. Porque si yo tengo 2 túnicas, puedo decir que, wow, yo soy mejor que tú. Sí, uno de orgullo. Sí, es como que yo tengo más que tú. ¿Ves? Y Jesús está diciendo, no te lleves ninguna 2. Porque cuando tú estás en el camino, aunque sea frío, la persona va a entender que realmente tú estás en el nivel de esa persona. Buenísimo. Porque fíjate que Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, él también mencionó algo así. Y entonces, ¿qué le estaban diciendo? Le estaban preguntando, ¿qué debemos hacer? Y él dijo, el que tiene 2 túnicas, dale uno al otro. O sea que no sea egoísta tampoco. Pero también
expresa lo que eres. Pero en el caso del el evangelista o la persona que va a predicar, si tú llevas 2 túnicas, tú estás diciendo que yo soy más que suficiente que todo. Yo puedo cubrirme, no necesito la cobertura espiritual. O sea, está hablando de ser humilde. Realmente lo que Jesús está declarando aquí es ser humilde. Pues nadie te va a aceptar si ven a ti la arrogancia o prepotencia. O sea que en Marcos 6:9 dice, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. O sea que lo que está hablando también en el siguiente verso, en Lucas 9, si lo vemos en Lucas 9, 4 al 5, te explica la razón. Dice, y en cualquier casa donde entres, quedar allí. Y dice, y de allí salir, de esa casa salir, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Por qué sacudir los pies? Porque recuerda que todos los judíos entendieron que cuando tú entres a una casa, se supone que tengan por lo menos un sirviente o una persona que llegue y te limpie los pies, te lave los pies. El amo, o vamos a decir el de la casa, casi nunca lo hacía. Era una persona, un sirviente que lo hacía. Por eso es que Jesucristo cuando él fue y le él quería lavarle los pies a sus discípulos, dijo, nunca hagas eso. O sea, ¿por qué te estás poniendo como un sirviente cuando tú eres mi Señor? Wow. Y ahí mismo le mostró, ¿no? La humildad. O sea, le mostró la humildad. Lo que estás hablando de ahí, claro. Entonces, realmente cuando Jesús está hablando de que esto, entrar en la casa, que te reciban, es una bendición para ellos y una bendición para ti. Pero si no te reciben, sacudir, o sea, nada pasó aquí. Pero un testimonio contra ellos, porque ellos tienen que aceptar lo que Jesucristo vino para darles. Y si no lo quieren recibir, pues allá ellos, ¿verdad? Están perdiendo algo, ¿ves? Pero realmente la sandalia representa paz, por eso es que el evangelio de la paz. Porque lo que tenemos que hacer es sembrar paz en los corazones. ¿Ves? Y si no reciben paz, el problema lo tienen ellos. ¿Ves? Y por último, quiero terminar con esto, porque hemos hablado mucho, ¿verdad? Santo Dios. Cuando hablas del evangelio, cuando estamos hablando del evangelismo, hoy en día tenemos que mantenerlo simple. Simple. Una cosa es que nosotros aquí podemos hablar de la palabra porque ya lo entendemos, ya estamos crecidos espiritualmente, o sea, o estamos creciendo espiritualmente y estamos entendiendo cuál es la palabra, qué es bendición, qué es fe, o sea, ese es el lenguaje del cristiano, ¿verdad? El lenguaje de ya que ya es una persona nueva en Cristo, todavía está aprendiendo ese lenguaje. Por tanto, una persona que ni siquiera conoce al Señor no sabe, no puede entender lo que es fe. ¿Ves? No sabe lo que es fe. En Juan capítulo 14, 26, dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y entonces dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que va a dar la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a dar la palabra. Importante, noten esto. Nunca hables de política.
Exacto. Van a haber personas que van a querer traer la política dentro de la conversación. ¿Ves? No traiga política, no es necesario. O sea, no es necesario. O sea, o asuntos que no tienen que ver con el evangelio. Y yo sé que a veces personas dicen, no, pero empezamos a hablar de carro y repruente pan, Ok, pero si el Espíritu Santo te está llevando a esa dirección, lo importante es que siempre tiene que llevar a la persona a la convicción donde el Espíritu Santo quiere llevarlo. Porque ¿para qué yo voy a perder 10, 15 minutos en hablar de muchas cosas y de pronto quiero hablarle del evangelio a la persona y la persona como que no salió igual? Entonces perdí tiempo. Entonces es importante que tenemos que mantenernos en el mensaje. Mantente en el mensaje. O sea que si vas a hablar de Cristo, habla de Cristo y quedes en Cristo. Y recuerda que es un asunto espiritual, porque el diablo no quiere que la persona reciba a Cristo. El diablo no quiere. Y yo te aseguro que si tú estás en un lugar y de pronto empiezas a hablar de Cristo, yo te aseguro que va a entrar un mensaje o el teléfono va a sonar o va a haber una interrupción. Pero trate de mantener siempre, porque la persona va a preguntar, ¿y qué tú crees de esto y de lo otro? Te va a tratar de llevarte a las guerras o los asuntos que está pasando ahora en el mundo. ¿Y qué tú crees que pasó con la gente allí de Miami? Y tú estás diciendo que toda esa gente ahí, todos eran malos y murieron, o fue Dios que lo mató, o cosas por el estilo. Cuando preguntan esas cosas, siempre trata de llevarlos otra vez a la convicción del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios de verdad? Dios es amor, ¿verdad? Si algo que quiere decir, yo sugiero que mejor escuche primero a la persona. Porque realmente lo que está hablando es el corazón dolido. Siempre va a hablar una persona dolida, porque para eso es la condición que está ahí. Toda persona que no tiene a Cristo, en una manera u otra, está hablando de una necesidad. Y es importante traer a la persona la necesidad. Sí, claro, bueno, eso es el mensaje, ¿no? De la evangelización. Es la evangelización. De ir a hablar, porque qué es lo a que Jesús mandaba a sanar, a reprender demonios, no los mandaba a hacer otra cosa, sino a eso, hablarles del reino, hablarles del Mesías, de Jesús que había venido. Eso es lo que no hay mucha ciencia, ni mucho enredo, ni mucha teología en la que nosotros tenemos que hablar, porque al hablar tantas cosas, nosotros lo que hacemos es enredamos a las personas que no saben. Nosotros estamos como que un poquito más adentro, los cristianos tenemos un lenguaje, como decías ahorita, pastor, que la gente, o sea, no lo va a escuchar. O sea, dejamos llevar por el Espíritu Santo, porque Él es el que habla, y hablar de lo que es el Evangelio de la salvación. Nosotros todos pecamos, porque muchos te van a decir, no, yo no hago nada, pero todos pecamos, tú no tuviste la culpa, pero ya pecaste, seas bueno o no seas bueno, tú estás destituido. Y la única manera en la que tú puedes ser restaurador es aceptando a Jesús. Ahí es donde viene el mensaje que tú me diste, el cripto, ese, que habla de que hace arrepentirse de los pecados, el arrepentimiento, y el último que habla de la fe. Eso es de lo único que nosotros tenemos que dirigirnos. No es mucho, no hay mucha ciencia, ¿no? Realmente ahí está. No sé si lo alcanzan a mirar. Ajá. Bueno, entonces, la palabra dice que exhortándoles del parte del Señor, del mismo Pablo, que hablando de Timoteo, que dice que a que no contiendan sobre palabras. Claro. O sea, las cuales para nada aprovechan. O sea, que realmente lo que él también dice es que procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y quién es el que trae la verdad? El Espíritu Santo.
es la convicción de palabra. Y habla de evitar palabrerías y cosas así por el estilo. Deja dirigirte por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te hable. ¿Ves? Trata de usar frases como confía en Jesús. Confía en Jesús. En vez de usar pon tu fe en Jesús. Porque la persona no va a entender qué es fe. Pero si tú pon tu confianza en Jesús, lo va a entender más claro. Tenemos que tratar de simplificar la palabra a que ellos entiendan lo que tú estás hablando. ¿Ves? En vez de usar la palabra cristiano, usa la frase un seguidor de Cristo. ¿Ves? Porque muchas personas, la palabra cristiana está bajo hasta la religión y no entienden lo que es eso. ¿Ves? Pero sí, yo soy cristiano, pero entonces, ¿qué tipo de cristiano eres? La persona lo confunde. Puede decir, cualquiera puede hablarse y decir que es cristiano. Pero si yo soy un seguidor de Jesús, entonces diferente. ¿Ves? Entonces, recuerda que no todo el mundo es diferente, no todo el mundo es igual. O sea, no puedes traer una amuleta, o sea, vamos a decir, no puedes traer las mismas cosas a cada persona. Cada persona le vas a hablar diferente, porque eso depende de cada persona. Amén. Y eso mismo le pasó cuando Jesús le habló a la mujer del pozo. También cuando la persona que trajeron del techo, Jesús también se dirigió a que Jesús le perdonara sus pecados. Jesús también le habló a Nicodemo, que los fariseos eran diferentes y también le habló diferente. O sea que cada persona es diferente, eso depende de la inteligencia y conocimiento de la persona. ¿Ves? Y cómo va a escuchar la palabra del Señor. Y para terminar esto, da tu testimonio, que ellos reciban el testimonio. ¿Ves? Y si ellos se quieren ir, déjalos ir. Por lo menos sembraste la semilla y Jesucristo siempre va a enviar un obrero para terminar la obra. O sea, no te dé duro por decirle que no pude ganar esa vida. Hiciste el trabajo y lo más importante es que Jesucristo está gozoso contigo. La palabra de Dios, tú le tiraste una palabra de vida en su interior y eso va a ver ya en su momento. Amén, amén. Aunque te digan, te insultes, es lo que me ha tocado eso a mí, pero bueno, eso es gloria a Dios cuando le pasa esas cosas a uno, porque es que uno está haciendo las cosas correctas. Pero cuando le aplauden a uno tantas cosas, ahí sí ya como que hay que ver si es bueno o no. Y bueno, la verdad que... Gloria a Dios. Muchas cosas. Bueno, voy a terminar con esta última escritura y una pregunta que debes desarrollar en el tiempo. ¿Ok? Juan 16, 8 al 11, yo leí esto al principio, pero no termina la escritura y esta es la última parte de la escritura. Juan 16, 8 al 11 dice, cuando Él venga, o sea, él está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Por eso es que yo dije que no eres tú el que va a convencer a la persona. No eres tú, es el Espíritu Santo. O sea que si tú vienes a la persona entendiendo que no eres tú, el Espíritu Santo el que va a hablar a través de tu vida, es el que va a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ahí lo puedes estudiar el resto de esa escritura. O sea, no olvides de que no eres tú. No eres tú. Es el Espíritu Santo. Tu tarea es sembrar la semilla. Tu tarea es predicar la palabra, es predicar el evangelio, es decirle a ellos lo que el Espíritu Santo quiere que tú que le digas. Y tú conoces lo que es la palabra si tú lo estudias y lo lees. ¿Ok? Y esta última pregunta es para que tú lo desarrolles en tu vida. ¿Qué obstáculo uno puede enfrentar en el camino? Y para eso tiene que entender que el fruto del justo es árbol de vida
y el que gana almas es sabio. Hazte esa pregunta cada vez, porque y eso es poderoso. Yo sé que pues aquí ya terminamos, pero realmente es poderoso porque yo me acuerdo que yo en mi trabajo, cuando yo estaba trabajando, había una persona que era de esos países y conocía la Biblia, pero también conocía el Corán y oraba y qué sé yo. Pero era una tarea que yo tenía, porque cada vez que yo le predicaba, él salía con una pregunta que yo no la sabía. ¿Y qué yo hacía? Corría y decía, ok, no te tengo la contestación, pero yo te lo voy a buscar. Aguántame. Y como él trabajaba conmigo, yo no tenía problema. Y entonces yo iba y estudiaba lo qué quería decir esto, qué quería decir esto. Y estudiaba la palabra. ¿Para qué? Para hacerme más sabio. ¿Para qué? Para ganar vida, porque me hace más sabio. Claro, él te estaba puliendo de alguna Me manera, estaba ¿no? puliendo, me estaba trayendo convicción a mí para dar convicción a él a través del Espíritu Santo. Claro. Y la semana que venía, o el día siguiente, iba y le decía, mira, esto es lo que dice la palabra y esto es lo que dice esto y esto dice por esto es la razón. Y entonces la persona, oh, wow. Y entonces por esto. Y me hacía otra pregunta. Y yo, que no tengo la contestación ahora, pero te lo voy a dar. Me hacía más sabio porque yo buscaba la contestación y la estudiaba. Wow, poderoso.